Quiero hablarte tranquilo, sin apurar nada, cuidando lo que digo, porque hay cosas que no se pueden decir fuerte ni empujar como una idea más. Hay cosas que se comparten en voz baja, como cuando alguien se sienta a tu lado y sin saber exactamente cómo explicarlo intenta contarte algo que le pesa por dentro. Esto que quiero compartir no es una denuncia técnica, ni un análisis económico, ni una discusión de urbanismo. Es algo más profundo, más humano, más silencioso. Es una herida que muchos sienten, pero pocos logran identificar. Una herida que no sangra por fuera, pero que se manifiesta en ansiedad, en soledad, en depresión, en esa sensación rara de estar rodeado de gente y aún así sentirse solo. Lo que está ocurriendo no es solo un cambio de barrio, no es solo que suban los arriendos, no es solo que lleguen edificios nuevos, cafés bonitos y fachadas limpias. Lo que está ocurriendo es algo mucho más grave y mucho menos visible: la mutilación del vínculo, el desmantelamiento sistemático de la aldea, el exilio del alma. Nos vendieron la idea de progreso como una mejora inevitable. Nos dijeron que modernizar era avanzar, que vivir en zonas en edificios inteligentes, en espacios de diseño era sinónimo de éxito. Y lo compramos, lo celebramos, lo compartimos en redes, pero nadie nos advirtió del costo emocional de ese cambio. Nadie nos dijo que en ese proceso íbamos a perder algo esencial, porque no cambiamos solo de casa. Cambiamos de contexto humano, cambiamos el cafecito con la tía en el zaguán por un café de $5 donde nadie sabe tu nombre, donde nadie pregunta cómo estás de verdad, donde nadie recuerda si ayer estabas triste o si hoy te brillan los ojos distinto. Cambiamos un gesto cotidiano, imperfecto pero lleno de afecto, por una experiencia pulida, bonita, estandarizada, pero vacía de historia. Pagamos por una bebida, pero ya no recibimos pertenencia. Consumimos un momento, pero no construimos un vínculo. Cambiamos el saludo diario del vecino, ese que no necesitaba palabras largas porque estaba cargado de reconocimiento, por el silencio incómodo del ascensor. Ese silencio en el que bajamos la mirada, revisamos el celular, fingimos ocupación para no sentir la incomodidad de estar juntos sin conocernos. Pasamos de la familiaridad al anonimato, de la cercanía a la distancia, de la confianza espontánea a la cortesía fría. Ya no nos decimos buenos días porque no sabemos quién es el otro ni nos interesa saberlo. Cambiamos la confianza de dejar la puerta entreabierta, no por ingenuidad, sino por certeza de comunidad, por la paranoia de las cámaras, los códigos, los porteros, las alarmas, no porque seamos más malos, sino porque estamos más solos, porque cuando no hay red humana, todo se vuelve amenaza, cuando no hay rostro conocido, todo se vuelve sospecha. Protegemos la propiedad, pero descuidamos el vínculo, blindamos el espacio, pero desarmamos la confianza. ¿Ganamos estatus? Sí, mejores ubicaciones, mejores fachadas, mejores vistas, pero perdimos el hogar emocional, ese lugar invisible donde uno podía descansar siendo quien es, sin performance, sin currículum, sin pose. Perdimos el espacio donde la vida era compartida, no exhibida, donde la presencia valía más que la apariencia, y ese hogar emocional, una vez perdido, no se reemplaza con diseño ni con comodidades, se extraña en silencio, se busca sin saber dónde y se manifiesta como un vacío que nada material logra llenar. La modernidad que nos vendieron es estéril, es limpia, es ordenada, es eficiente, pero no es cálida, no abraza, no contiene, no conoce tu historia. Es una modernidad que optimiza el espacio, pero vacía el sentido, que embellece las fachadas mientras erosiona los lazos. Antes el barrio no era perfecto, era ruidoso, desordenado, a veces incómodo, pero era humano, había roce, había historia compartida, había memoria, la gente sabía quién eras, de dónde venías, qué te había pasado. Si faltabas, alguien lo notaba. Si estabas mal, alguien tocaba la puerta. Eso no era romanticismo, era supervivencia emocional. Hoy vivimos rodeados de servicios, pero desprovistos de vínculos. Todo está disponible,
pero nadie está presente. Puedes pedir comida, transporte, compañía, ayuda, todo por una aplicación, pero no puedes pedir pertenencia, no puedes pedir historia compartida, no puedes pedir comunidad con un clic. Y ahí aparece lo que casi nadie nombra, el gentricidio. No es solo gentrificación, es algo más profundo, es el asesinato simbólico de la identidad colectiva. Cuando desplazas a las familias, cuando rompes los núcleos de amigos, cuando desarraigas a la gente de su contexto afectivo, no solo cambias el paisaje urbano, borras la memoria emocional de un lugar. Una persona sin raíces es una persona vulnerable, manipulable, consumible. Cuando no tienes red, cuando no tienes contención, cuando no tienes aldea, empiezas a buscar afuera lo que antes estaba dentro. Empiezas a consumir para llenar un vacío que no es material, sino relacional, y el sistema lo sabe. La soledad estructural no es un accidente, es funcional. Una persona sola necesita más cosas, más entretenimiento, más estímulos, más validación, más productos. Ya no le pides una taza de azúcar al vecino, ahora compras un paquete entero. Ya no hablas con alguien para desahogarte, ahora pagas terapia, suscripciones, distracciones. Todo se monetiza porque el vínculo fue eliminado. Y lo más perverso es que nos convencieron de que esto es libertad, de que no necesitar a nadie es independencia, de que vivir sin la molestia del otro es progreso. Pero el ser humano no fue diseñado para la autosuficiencia emocional, fue diseñado para la tribu, para la aldea, para el nosotros. Cuando rompes eso, ocurre algo que nadie ve de inmediato: la inflación del afecto. Antes el afecto era cotidiano, gratuito, espontáneo, una conversación en la esquina, un saludo sincero, una risa compartida, un favor sin factura. Hoy el afecto se volvió escaso y, como todo lo escaso en este sistema, se encarece. Pagamos por experiencias que simulan conexión, pagamos por eventos, por retiros, por espacios comunitarios diseñados porque la comunidad real ya no está. Y no es lo mismo, porque la comunidad no se diseña, se cultiva, se construye con tiempo, con repetición, con conflictos, con perdón, con historia compartida. La aldea no era perfecta, pero era verdadera, y lo verdadero no se reemplaza con estéticas. La consecuencia de todo esto no es solo tristeza, es una epidemia silenciosa de ansiedad, de depresión, de sensación de vacío. Personas que lograron todo y aún así sienten que algo falta. Personas que viven en lugares hermosos, pero se sienten extranjeras en su propia vida, porque el barrio no era solo un lugar físico, era un espejo, un recordatorio constante de quién eras, de dónde venías, de que pertenecías a algo más grande que tú. Cuando eso desaparece, la identidad se vuelve frágil, y una identidad frágil es fácil de moldear. El sistema moderno no necesita personas enraizadas, necesita individuos aislados, porque el individuo aislado consume más, cuestiona menos y se adapta mejor. La aldea genera conciencia, el aislamiento genera dependencia. Y aquí viene el punto más incómodo de todos. Muchos de nosotros colaboramos con esto sin darnos cuenta, porque también nos sedujo la promesa, también quisimos irnos, también creímos que dejar atrás el barrio era evolucionar, y no se trata de culpas, se trata de conciencia. No todo cambio es crecimiento, no toda modernidad es progreso. Hay avances que nos empobrecen por dentro. Este podcast no es una invitación a volver atrás, ni a idealizar el pasado como si todo tiempo anterior hubiera sido mejor. No se trata de negar los avances, ni de rechazar la comodidad, ni de romantizar carencias. El pasado también tuvo sus sombras, sus límites, sus dolores, pero recordar no es retroceder, recordar es rescatar lo esencial que se perdió en el camino. Y lo esencial es esto: sin vínculo no hay salud mental. Puedes tener estabilidad económica, acceso a servicios, comodidades materiales, incluso reconocimiento social,
y aún así sentirte profundamente solo, porque la mente humana no se regula solo con seguridad externa, se regula con presencia, con pertenencia, con miradas que te reconocen. El vínculo no es un lujo emocional, es una necesidad biológica. Cuando se rompe, algo dentro empieza a desordenarse. Sin comunidad no hay bienestar real, puede haber eficiencia, puede haber progreso técnico, puede haber entretenimiento constante, pero no hay bienestar profundo. La comunidad no es solo compañía, es espejo, es contención, es memoria compartida, es saber que no estás solo cargando la vida, es sentir que tu historia importa para alguien más. Cuando eso desaparece, el bienestar se vuelve frágil, artificial, dependiente de estímulos externos. Y sin aldea, el alma se exilia, no se va a otro lugar físico, se exilia por dentro. Empieza a vivir desconectada, desarraigada, como si siempre estuviera de paso, incluso en su propia casa. El exilio del alma no siempre se nota, pero se siente. En la ansiedad constante, en la dificultad para descansar, en la sensación de vacío que nada llena del todo. Es el precio silencioso de una vida sin raíces. Este podcast es una invitación a reconocer esa herida sin vergüenza, a entender que no es debilidad necesitar a otros, es humanidad, que no es atraso buscar comunidad, es sabiduría, que no es fracaso extrañar la aldea, es memoria emocional. Y tal vez al recordar esto juntos podamos empezar a sanar algo que el sistema no sabe nombrar, pero que todos en algún momento hemos sentido. Tal vez no puedas volver al barrio, tal vez ya no exista como lo recuerdas, tal vez las casas fueron demolidas, los negocios de siempre cerraron, la gente se dispersó buscando sobrevivir, crecer o simplemente adaptarse. Tal vez ese lugar que te dio identidad hoy es solo una dirección en la memoria y duele aceptarlo, porque no solo se perdió un espacio físico, se perdió una forma de vivir. Pero aunque no puedas volver, no estás condenado a la soledad, porque el vínculo no pertenece a un lugar, pertenece a una decisión. Y ahí aparece algo poderoso, algo profundamente humano, reconstruir vínculo donde estés. Reconstruir vínculo no es un gran proyecto, es un gesto pequeño y constante. Es mirar a los ojos en un mundo que nos entrenó para mirar pantallas, es aprender nombres cuando el sistema nos acostumbra a los números y a los roles, es interesarte por la historia del otro sin esperar nada a cambio, es volver a saludar aunque no te devuelvan el saludo la primera vez, es insistir en la humanidad cuando la inercia empuja al aislamiento, crear espacios reales de encuentro es un acto de resistencia, no encuentros perfectos, ni diseñados, ni monetizados, encuentros torpes, espontáneos, humanos, una conversación sin prisa, un café compartido sin urgencia, una mesa abierta, un tiempo regalado. En esos espacios lentos y sencillos vuelve a circular algo que creíamos perdido, la pertenencia. Y resistir la lógica del aislamiento no significa rechazar la modernidad ni vivir en contra del mundo. Significa no entregarle tu alma. Significa usar las herramientas sin permitir que te deshumanicen. Significa recordar que la eficiencia no reemplaza al afecto, que la comodidad no sustituye al abrazo, que la conexión digital no cura la soledad profunda. Tal vez no puedas reconstruir la aldea entera, pero puedes encender una luz, un vínculo a la vez, una relación a la vez. Y eso, aunque parezca pequeño, tiene un efecto multiplicador, porque cuando una persona se siente vista, escuchada, nombrada, algo se repara por dentro. Y esa reparación, silenciosa pero real, es la semilla de una nueva forma de habitar el mundo, porque el sistema puede cambiar fachadas, puede demoler casas, levantar torres, renombrar barrios, borrar grafitis y reemplazarlos por vitrinas limpias, pero no puede apagar del todo la necesidad humana de pertenecer. Puede intentar distraerla, anestesiarla, maquillarla con consumo y entretenimiento, pero no eliminarla,
porque esa necesidad no es cultural, es biológica, está escrita en nosotros mucho antes de que existieran las ciudades, los mercados o las pantallas. La necesidad de pertenecer sigue ahí, incluso cuando aprendemos a ignorarla, esperando en silencio mientras llenamos la agenda, esperando mientras acumulamos cosas, esperando mientras nos convencemos de que así es la vida. No desaparece, se esconde, se manifiesta de otras formas, en la ansiedad que no sabemos explicar, en la tristeza que aparece sin motivo claro, en el cansancio emocional que no se quita durmiendo. Esa necesidad duele cuando no es atendida, duele como duele el hambre que se prolonga o la sed que no se nombra, duele en forma de soledad rodeada de gente, en forma de relaciones superficiales que no alcanzan, en forma de una vida llena de estímulos pero vacía de presencia. Y ese dolor no siempre grita, muchas veces susurra, pero insiste y sigue llamando. Llama cuando ves a alguien reírse con otros y algo se te aprieta por dentro. Llama cuando recuerdas un lugar donde te sentías en casa sin saber por qué. Llama cuando te das cuenta de que nadie notaría tu ausencia por varios días. Llama cuando entiendes que puedes tener todo lo que se supone que da felicidad y aún así sentir que falta algo esencial. Esa llamada es incómoda para el sistema porque no se puede monetizar del todo, no se resuelve con un producto ni con una mejora estética, solo se responde con vínculo real, con tiempo compartido, con presencia sincera, con comunidad. Y por eso, aunque intenten silenciarla, la necesidad de pertenecer sigue viva, porque mientras haya humano, habrá un deseo profundo de ser vistos, nombrados y abrazados, y esa llama, por más que la tapen, nunca se apaga del todo. Y tal vez despertar no sea huir de la ciudad ni rechazar la modernidad, porque no se trata de volver atrás ni de romantizar un pasado que tampoco fue perfecto. Tal vez despertar sea algo más sutil y al mismo tiempo más desafiante, humanizar lo que construimos, mirar el mundo moderno sin ingenuidad, pero también sin cinismo, entender que la tecnología, la arquitectura y el progreso pueden servir a la vida o vaciarla dependiendo de qué pongamos en el centro. Humanizar la modernidad es recordar que las ciudades no son solo estructuras, son organismos vivos hechos de personas, que los edificios no son solo inversiones, son lugares donde alguien ama, sufre, descansa y sueña, que el espacio urbano no debería diseñarse solo para circular y consumir, sino también para encontrarse, quedarse, conversar. Humanizar es preguntarnos, cada vez que algo nuevo se construye, no solo cuánto vale, sino a quién conecta, a quién incluye, a quién expulsa. Volver a poner el vínculo en el centro es un acto profundamente político y profundamente íntimo. Político, porque cuestiona un modelo que prioriza el rendimiento sobre la relación. Íntimo, porque empieza en gestos pequeños, en cómo saludamos, en cómo escuchamos, en cuánto tiempo estamos dispuestos a ofrecer sin esperar nada a cambio. El vínculo no es un accesorio de la vida, es su tejido. Sin él, todo lo demás se vuelve frágil. Y volver a recordar que el verdadero progreso no se mide en metros cuadrados ni en plusvalía, es cambiar la escala de lo que valoramos, es entender que una ciudad puede crecer económicamente y empobrecerse emocionalmente al mismo tiempo, que un barrio puede mejorar en apariencia y deteriorarse por dentro, que no todo lo que sube en precio sube en valor. El verdadero progreso se mide en la calidad de nuestras relaciones, en si nos sentimos acompañados, en si podemos confiar, en si hay alguien que note nuestra ausencia, en si tenemos a quien acudir sin intermediarios, porque al final, cuando todo se cae, no nos sostiene la infraestructura ni el estatus, nos sostienen los vínculos, y tal vez despertar sea simplemente eso, recordar que sin el otro ningún progreso alcanza, porque cuando el barrio muere y nos quedamos solos, no solo perdemos un lugar, perdemos una parte de nosotros, y recuperar eso puede ser el acto más revolucionario de esta época.